y dice, no tenemos ningún vestigio histórico de Jesús, no hay nada histórico. De los faraones, si alguien ha estado en Egipto, hay todo. Uh-huh. El cetro, la corona, la momia con dientes, pelo, uñas, están ahí. Uh-huh. No hay nada que negar, ¿no? Están, bueno, los condones de los faraones. Pues sí, ahí están pegados con una tachuela en el Museo del Cairo. Sí. Entonces, de ellos no hay duda de que existieron y estamos hablando hace 4, 5, 6 mil años. Jesús apenas 2000. No hay nada de Jesús, una tumba, una osamenta. En el sur de Francia hay, por ejemplo, reliquias. En la ciudad de Toulouse, que es una ciudad romana, en el sur de Francia hay una espina, la Santa Espina, en una catacumba, ahí se entra y todo. Pero ¿a quién le consta esa Santa Espina de dónde salió? No permiten que se analice, etcétera. Entonces, bueno, pues es una cuestión de fe. Yo creo absolutamente en Jesucristo. He interpretado el papel de María Magdalena, lo cual ha sido, pero verdaderamente un placer increíble, ¿no? Por tratar de enderezar su todo lo que imagen, ¿no? Entonces dice David Gibbons, a ver, hace 2000 años en el mar de Galilea debe haber habido por lo menos unas 200 embarcaciones de madera porque había mucho comercio. Y vamos a suponer que Jesucristo fue un personaje histórico, entonces, y la Biblia dice que era un carpintero. Yo no creo que haya sido un carpintero de hacer esta mesita. Debe haber sido un constructor de barcos. Entonces, María Magdalena, que no tiene asociado a su nombre ningún varón, porque cuando hablamos de María, la Virgen es la madre de Jesús. Esposa de José. Exacto, ¿no? Cuando hablamos de otros personajes, también están vinculados a sus... Sí, pero María Magdalena, a los hombres. ¿no? Uh-huh. Ella es María la de Magdala. Y dice la Biblia que hubieron 4 mujeres que solventaron el magisterio de Jesús, el ministerio de Jesús con dinero, que eran Susana, Johanna, Savana y María, la de Magdala. Entonces dice David Gibbons, bueno, si la Biblia dice que era una mujer que tenía dinero y no había ningún hombre cerca de ella, porque no sabemos de ese nombre de ese hombre, entonces el dinero era suyo. Pues ella era una mujer empresaria y vamos a suponer que ella tenía una empresa de barcos y que le dicen, hay un carpintero que está haciendo unos barcos divinos, a ver, tráiganmelo, lo oye hablar, lo empieza a seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Y salen los evangelios apócrifos. Pedro se queja mucho en esos evangelios de que ella es la consentida, es la única a la que Jesús le explica las cosas, y dice en los evangelios, bueno, pues es que es la única que pregunta. Entonces le respondo, ustedes pregunten y no. Pedro se queja porque dice que la besa en la boca. Uh-huh. Y dice a David Gibbons, a ver, cuando uno va con absoluta devoción a saludar a alguien, como por ejemplo a la basílica el 12 de diciembre, ¿cómo saluda a la gente? Postrada en el suelo, de cuerpo completo. Tú vas al Vaticano, estás ahí ante la iglesia y te posas en el suelo. Uh-huh. Los musulmanes postrados en el suelo ante sus, ante las energías o lo que veneren. Uno llega con respeto y devoción a saludar a los abuelitos, o por lo menos en las generaciones anteriores, te agachas y les das un beso en la mano, en señal de reverencia y respeto a los mayores, a la gente que tiene autoridad sobre ti, a tu papá, a tu mamá. Y uno llega y saluda, como lo hacen los rusos y muchas otras culturas. Uno llega a saludar de igual a igual con un beso aquí y un beso aquí. Quiere decir, ni tú ni yo somos superiores, somos iguales. Entonces, que Jesús le diera un beso en la boca a María Magdalena no es necesariamente un beso francés, sino era un saludo de igual a igual. Ella no se tenía que agachar ante él, porque finalmente era una mujer que lo cuestionaba. Y entonces decía él, bueno, pues esta señora le cuestiona, entonces le piensa. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, me ha interesado mucho la historia también, porque a través del teatro he interpretado, y no sabes el placer que me ha dado, Nayo, a personajes de la historia, de la vida real, ¿no? Como por ejemplo, personajes que has leído. Pues que una vez que me llegan, empiezo a averiguar y a investigar. Por ejemplo, desde hace 35 años interpreto el papel de Isabel de Moctezuma, un rescate histórico que hace Hugo Argüelles
de una mujer que fue la última reina de la Náhuatl, que no aparece en ningún libro de historia oficial porque era mujer. Entonces, y era la hija de Moctezuma II, que cuando él muere apedreado por la gente porque les abrió la puerta a los conquistadores y los mexicas dijeron, oigan, pues es una traición, hay que apedrear a este señor, ¿para qué les abre la puerta? Tenemos capacidad de combatirlos. Y entonces, porque pese a lo que dice la alcaldesa de Madrid, no eran ningunos tontos aquí. Y al contrario, cuando los españoles llegan a la Gran Tenochtitlan, Madrid, 1520, tenía 15,000 habitantes. La Gran Tenochtitlan, 350,000. O sea, aléguenle. Entonces, bueno, Isabel de Moctezuma, hija de Moctezuma II, hija consentida, que fue educada en el Calmecac, en la escuela de los hombres, o sea, educada como varón. Pero no podía ser jefa de los ejércitos, no podía ser capitana de los ejércitos. Entonces, cuando muere el papá y ella hereda el trono, la casan con el hermano del papá, con Cuitláhuac. Entonces, él es el tlatoani y ella, la esposa de él, pero finalmente, pues, era la mera mera. Muere Cuitláhuac a los 6 meses de viruela y la casan con el hijo de Cuitláhuac, su primo hermano, Cuauhtémoc. Ella está presente en las torturas de Cuauhtémoc, donde le queman las manos y los pies. Ella camina con Cuauhtémoc desde la Gran Tenochtitlan hasta Tabasco, a las Cibueras, donde así deshechos, sin manos, sin pies, para que escarmentaran todos los indios en el camino y no se les enfrentaran, no se les sublevaran los españoles. Cuando amanece al día siguiente, Cuauhtémoc moribundo, evidentemente, ¿no? Cuando amanece al día siguiente, ya Cortés lo decapitó y clavó la cabeza frente a la estera donde ella dormía. O sea, es un personaje absolutamente histórico que tiene que ver con todos los procesos. En ningún libro de historia está. Y conste que mi ex suegro, ahora ya fallecido, el abuelo de mi hija, don José Luis Martínez, es el biógrafo más importante de Hernán Cortés. Bueno, entonces yo siento, Nayo, y te lo digo sin ánimo de presumir nada, yo de veras siento que estos personajes históricos la buscan a uno, porque es que son demasiados ya. Entonces me buscan para tener una voz. De pronto me toca María Estuardo, la reina de Escocia, en una obra que se llama, la hice con Julieta Bracho, una obra de Isabel de Inglaterra y María Estuardo. Y circunstancialmente mi maestra de voz, cuando yo estudié teatro en Inglaterra, Kristen Linklater, de origen escocés, su papá, un gran historiador, Eric Linklater, escribió una biografía sobre María Estuardo que mi maestra me manda cuando yo le llamo a Nueva York y le digo, oye, fíjate que me tocó hacer este papel. No, pues tienes que leer la biografía de ella que escribe mi papá, porque él hace un rescate también histórico distinto a toda los chismes de la historia más, vamos a decir, vulgar, en donde ella fue educada en Francia de niña, entonces le enseñaron a cantar y a bailar como en la corte francesa, y para los recalcitrantes católicos escoceses o los puritanos, ya ahora en ese momento empezaban a ser protestantes los ingleses, les parecía una mujer de cascos ligeros, pues como cantando y bailando. Bueno, pues así la habían criado, no era ninguna prostituta, simplemente era una mujer que sabía cantar y bailar porque así la habían educado en la corte francesa. Lo que eran las antiguas costumbres, Angélica. ¿Verdad? Entonces, Dacia Maraini, esa es la autora de la obra. La obra se llama María Estuarda. O sea, ya feminizó el apellido Dacia Maraini, una gran feminista italiana. Entonces, bueno, me toca leer toda la vida de María Estuardo y te toca encarnarla, ¿no? Cuando le cortan la cabeza, etcétera. A ver, Angélica, estoy impresionado por tu cantidad de cultura y la verdad te felicito. Ay, mi vida. Y sobre todo, qué lucidez para platicarlo. O sea, de verdad me tienes anonadado. Vamos de un lado a otro. No, pero ¿sabes qué me encanta? Que ahorita estoy conectando, que creo yo que tu mayor misión como actriz es descubrir justamente lo que tanto te apasiona en la historia. Esto y llevarlo al teatro. Y llevarlo al teatro. Sí, porque... ¿Por eso te decides ser actriz? ¿Hacer actriz? ¿O qué es lo que te hace tomar la decisión de ser actriz? Mi papá.
porque cuando, como te digo, que estaba en huelga en la UNAM y yo dije, bueno, pues no voy a esperar un año a ver esto, ¿qué pasa? Yo venía de mis exámenes de la prepa, pero calentados los motores. Y de pronto la huelga y no tenían para cuándo resolverse, etcétera. Entonces dije yo, pues mi papá me dijo, ¿sabes qué, mijita? Esta profesión de actor no es nada despreciable. En primer lugar, es una profesión donde no tienes ninguna rutina. Entonces no es que otra vez a las 8 de la mañana tengo que estar en la oficina a checar la tarjeta, mi mismo escritorio, la hora de comida, bajo la cafetería, me sé de memoria el menú. No. Aquí todos los días son distintos. Todos los días, puedes hacer, hice una novela de 2 años con Lucerito. Ya se volvió rutinario eso, pero a los 2 años ya se acabó eso y vino otra cosa. Entonces, dice, es una profesión muy interesante, muy estimulante. Se conoce a gente muy interesante, muy exitosa, etcétera. Entonces, considéralo, y me fui a estudiar teatro a Inglaterra. Oye, pero qué bonito que tu padre te haya incitado, porque regularmente los padres les da miedo que se metan en una profesión en la que absurdamente piensan que no les va a ir bien porque es una profesión de pasión y no de económica, que muy pocos la hacen. Exacto. Siendo mujer tú y siendo pues hija de una persona que está en el medio, te incitó a hacerlo. Claro, y siendo que había tenido muchísimo respeto con nosotras en el sentido que nunca nos hizo trabajar de niñas. O sea, pero te veía con el interés. Claro, pero y además nos empapaba de la atmósfera, ¿no? Y bueno, pues yo me acuerdo haber crecido ahí en los escenarios, viendo los ensayos, etcétera. Me acuerdo que íbamos a... Tu papá era productor. No, actor. Actor. Y compositor. Ok, y luego después se hizo locutor. No, primero locutor. Primero locutor, y luego actor, y luego compositor. Bueno, como locutor fue el actor ya locutor de radionovelas. Sí. Después ya se volvió locutor de cabina, vamos a decir, pero... Y se hizo actor. Ajá, y tenía una gran facilidad para las voces, los acentos, un imitador, le llamaban el hombre de las 1000 voces. Entonces, por ejemplo, no había nada de satélites, de transmisión en vivo, ahora con el mundial, pues imagínate. Bueno, empezaron a salir los radios de onda corta, ¿te acuerdas? Los de onda corta. Claro, entonces desde la W se transmitían los juegos de béisbol que estaban ocurriendo en Nueva York, los Yankees contra los no sé qué, y los Mets de Nueva York, y se transmitían en vivo aparentemente, era en tiempo real. Pero estaba llegando un telex, que no había fax, ni mucho menos internet, ni nada. Entonces llegaba un telex con fulano metió la primera carrera, el otro se colocó en segunda base. Así les transmitían. Y entonces y eso era en vivo. Los locutores hacían como que en este momento él estaba un poquito desfasado de allá, pero pues nadie podía corroborarlo. No había televisión, nada. Entonces en este momento la primera base la ocupa el no sé qué y acaba de meter la carrera del no sé qué porque les había llegado el de y se oye la ovación y el ingeniero de sonido todo aquello y aplaudían ellos ahí en cabina y no sé qué, y de pronto el locutor le dice a mi papá, y acaba de llegar, señores, en este momento el presidente Eisenhower o uno de esos, aquí a la tribuna, vamos a ver si nos acercamos para tener un saludo del presidente. Mr. Eisenhower, please, for the Mexican fans, a few words. Y mi papá, well, mucho gusto, aquí, presidente y era tu papá. de Estados Unidos, saludando a afición mexicana. Have a good one, bye bye, no sé qué, good luck. Acto seguido, la embajada americana habla a la W. ¿En qué momento entrevistaron ustedes al presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no nos avisaron? No. Entonces los mandan llamar de la dirección.